acerca del vínculo que Dios tiene con la humanidad, en particular con el hombre. Escuchaba yo una conferencia, un debate realmente, en cuanto a la fe entre un ateo y un creyente. El ateo argumentaba lo siguiente, dice que él pensaba que si Dios existiera hace un muy mal trabajo, porque muchas especies que él supuestamente creó, así lo dice él, se han extinto. Entonces piensa él en su mente que el propósito de Dios era cuidar que nada de su creación se perdiera. Sin embargo, pierde de vista lo siguiente: Dios hizo al hombre igual que a los animales, pero ¿qué diferencia hay entre un conejito o una paloma y al hombre? Vamos a verlo en Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, después de que había hecho ya todos los animales, todas las aves, todos los peces. Dijo Dios: hagamos al hombre, pero lo iban a hacer en una forma diferente. Dice: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No creó otra cosa, hombre y mujer. Pero dice que les dio una imagen, su semejanza. Y de todo lo que Dios había creado, Dios les dio el dominio. Dice: señoré sobre las aves de los cielos, los peces del mar, sobre todos los animales. Entonces, esa capacidad que Dios le da al hombre de pensar, de actuar, de decidir, es lo que nos diferencia de los animales. Muchos piensan que el hombre es un animal evolucionado. No, el hombre es diferente porque Dios lo hizo diferente, a su imagen, conforme a su semejanza. En Génesis capítulo 3, en el verso 8, vamos a ver la comunión que había, ese vínculo que Dios esperaba tener con el hombre para siempre. No lo creó para estar alejado, no lo creó para estar fuera de su alcance. Capítulo 3, verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes de que el pecado entrara en la creación por la desobediencia del hombre, esa comunión que había entre Dios y el hombre era una comunión muy vinculativa, muy cercana. Dios hablaba con el hombre hablaba con Dios, se paseaban juntos. Pero cuando el pecado llegó, ese vínculo, esa cercanía se perdió. Empezó a haber una separación espiritual por el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios. Dios lo puso en un huerto, imaginémoslo, vamos a usar la imaginación un poco, en un huerto que plantó Dios, donde había árboles frutales, donde corría manantiales de agua limpia, donde había animales, aves, todo era hermoso, un clima templado, no tenía ni calor ni tenía frío. Cuando tenía hambre simplemente extendía su mano y tomaba lo que él necesitara. Dios le dijo: mira, puedes comer de todo lo que hay aquí, de todo árbol que produce fruto, pero de este árbol en particular no puedes comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que pasó?
el hombre comió de ese árbol. Allí entró el pecado. En Isaías capítulo 59, esa condición de pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. No hay forma de regresar a ese vínculo por el poder humano, por los intereses, las acciones humanas. Mucha gente tiene esa idea, dice, no, portándome bien, haciendo buenas obras, yo voy a llegar a estar con Dios en el cielo. Pero la Biblia dice otra cosa, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, nadie va a poder decir, yo estoy aquí porque me lo gané, porque me esforcé, no, sino por una gracia. Dios estableció un medio, un canal para que el hombre recuperara ese vínculo roto. En Isaías capítulo 59 verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán y Eva se paseaban con Dios, hablaban con Él, Dios les hablaba. Pero cuando el pecado entró en la humanidad, ese vínculo se rompió. Y por ese pecado, por esa iniquidad en la cual vivimos, no tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice, por vuestras iniquidades. Esas iniquidades hicieron una división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar. No es porque Dios sea malo, sino porque tiene Dios una característica. Él es santo y no puede tener nada que ver con el pecado. Sin embargo, esto causó un efecto en nosotros también espiritualmente. En Romanos capítulo 3, Romanos 6, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque la paga del pecado, cuando alguien peca, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, hay una consecuencia. La consecuencia es la muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es un regalo, es algo que se da sin merecer. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese vínculo que se rompió, ese vínculo que nos separó, que se rompió, que se perdió por el pecado del hombre, Dios estableció un medio, un canal, un propósito para restaurar el vínculo. En San Juan capítulo 3, verso 16, nos habla de qué fue lo que movió a Dios. ¿Qué movió a Dios? Dios nos creó, sin embargo, Él tenía un plan, un proyecto para nosotros. San Juan 3:16. Y a Dios le dolió en su corazón que el hombre, dice la escritura allí en Génesis, que el hombre cuando empezó a multiplicarse, de continuo su pensamiento era solamente el mal. No pensaba hacer las cosas bien, solamente pensaba hacer mal. Y dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, su amor por el mundo, aunque pecador, aunque caído, aunque alejado de Dios, fue tan grande que lo llevó a hacer algo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, al único engendrado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es a través de una religión, no es a través de un pastor o de un sacerdote,
es solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que en Él cree va a tener el regalo de Dios, que es la vida eterna. Y hay una reconciliación. Estábamos bajo la ira. Ese pecado no solamente nos producía muerte, sino estábamos bajo el enojo ¿de quién? De Dios. Aunque su característica es el amor, pero la palabra de Dios dice que es Dios lento para la ira, pero grande ¿en qué? No quiere decir que no se aire. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Segunda carta a los Corintios, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, esto es muy interesante. En esa misma conferencia debate que yo les decía, un argumento del ateo, a manera casi de burla, decía, es que no es comprensible que Dios te diga, mira, tienes que creer en mí para que yo te salve de lo que yo te voy a hacer si tú no crees en mí. Ese es un pensamiento circular, sin sustento, sin sentido. Lo que pasa es que el hombre fue capaz de tomar sus propias decisiones. Nadie obliga a nadie a ser malo, ¿sí o no? Cada quien toma la decisión de portarse bien o de portarse mal. Es nuestro libre albedrío el que tenemos de poder decidir si hago las cosas bien o hago las cosas mal. Ahora, es como todo en la vida. Si tú haces las cosas mal, va a haber consecuencias. Si tú haces las cosas bien, también vas a tener consecuencias. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos. Hay un reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito dice que nosotros debemos de respetar los señalamientos de los semáforos cuando estamos en una intersección. Si tenemos el verde, tenemos libertad ¿para qué? Para pasar. Pero si tenemos el rojo, ¿nosotros qué debemos hacer? Detenernos, ¿no? Pero si yo tomo la decisión de pasarme el alto y adelante me detiene la patrulla, va a haber una consecuencia de que yo rompí esa ley. Pero ¿quién me obligó? Nadie. Yo tomé la decisión de hacerlo mal. Así es en la vida. Nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal. Ahora, hay una decisión que es la más fundamental. A veces no lo vemos así, pero debemos de pensar a futuro. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Y les digo que a veces hay quien tiene una idea distorsionada de las cosas. Hay gente que piensa que el infierno va a ser como un cabaret, ¿no? Donde va a haber mucho diversión y que el diablo es el jefe del lugar, ¿no? Pero no, la Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento, que el primero que va a estar atormentado en ese lugar es ¿quién? Satanás. Pero ese lugar no fue hecho para el hombre, sino dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus... Si tú sigues al diablo, vas a ir ¿a dónde? A donde va a estar el diablo. Y no va a estar divirtiéndose, va a estar en tormento continuo. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En ese lugar o con Dios disfrutando? Dice que en ese lugar que Dios está preparando en el cielo, las calles, lo dice de manera como para que vislumbremos brevemente de lo que Dios nos está prometiendo. Las calles son de oro, dice.
y hay un mar de cristal, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá niños que mueran, allí no habrá enfermedades, pestes, guerras, asaltos. Ese lugar va a ser el lugar perfecto para vivir la eternidad con Dios. ¿A dónde queremos estar? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, Jesús no murió en la cruz para que hicieran una película o hicieran una serie o para que lo tuvieran en una imagen colgado en la cruz. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. La ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión, quiere decir, no hay perdón de pecados. Él murió allí, pudo haberse bajado, él tenía poder para que nadie le hiciera daño, pero él decidió padecer en la cruz para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de estar un día en la presencia de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga el regalo de Dios, que es la vida eterna. En Hebreos capítulo 4, verso 6, vamos a ver que hay hoy un acceso directo con Dios. Leíamos en Isaías que nuestras iniquidades nos apartaron de Dios, nuestros pecados impidieron que Dios escuchara nuestra voz. Ahora en Hebreos capítulo 4, versículos 16 nos dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, a través de ese sacrificio acepto de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos acceso directo a quién? A Dios. Podemos hablar con Dios. ¿Cómo hablamos con Dios? Mucha gente dirá, estos están locos, ¿verdad? Dicen que hablan con Dios. Bueno, hablamos con Él todos los días. Y no solamente hablamos con Él, sino que Él nos habla a través de muchos medios, a través de la palabra, a través de un canto, a través de una visión, de un sueño. Dios nos habla, quiere que tengamos ese vínculo nuevamente con Él. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. No lo merecíamos. Nadie de los que está aquí, mucha gente dice, no, ustedes se sienten muy buenos. No, nadie es bueno. Jesús mismo le dijo a un hombre cuando le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solamente Dios. Pero a través de su misericordia hemos hallado gracia para estar delante de su presencia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, nos da una instrucción, la palabra de Dios. Dice aquí, es un versículo muy pequeñito, dice, orad sin cesar. ¿Qué es la oración? Mucha gente distorsiona la idea de comunicarse con Dios y piensan que repetir algo siempre es orar con Dios. Pero eso no es orar con Dios. Jesús mismo dijo, cuando oren, no hagan vanas repeticiones, pensando que por su mucha palabrería serán oídos. Cuando Jesús nos enseñó a orar la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, Jesús no esperaba que esa frase, que esa oración nos la aprendiéramos y la repitiéramos sin sentido. No, Él quería
expresarnos, que entendiéramos cuáles son las prioridades que el hombre debe de tener delante de Dios. Primero, reconocer que tenemos un Padre que está ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo fue que Dios se convirtió en nuestro Padre? No voy a comentar, lo he dicho muchas veces, una vez más. Mucha gente tiene la idea de que todos somos hijos de Dios. No, es que todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Dios no engendró a Adán y a Eva. Dios los creó, somos criaturas de Dios. Pero podemos llegar a ser hijos mediante la adopción a través de la fe. En Juan capítulo 1, verso 12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Ahora somos hijos de Dios si hemos puesto nuestra fe en Él. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Bueno, tenemos un acceso directo delante de Dios. Muchos quisieran ir a ver al presidente o a la presidenta para pedirle favores, una ayuda, un trabajo, un apoyo. Si tuviera usted acceso para ir todos los días a Palacio a hablar con ella, pues muchos lo aprovecharían. Bueno, nosotros tenemos un acceso directo delante de ¿quién? Y no oramos. Tenemos que ¿qué? Que orar. Y Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La obediencia, mucha gente también tiene una idea distorsionada. Piensa que cuando se habla del infierno, dice: no, es que te quieren meter miedo para que tú estés en esas cosas. No se trata de eso, pero se trata de que Dios te presenta las opciones. Sería malo Dios si no te dijera: mira, si sigues así como vas a ir a dar allá, pero yo te doy una alternativa, te doy una opción diferente. Vamos a ir nuevamente a San Juan, pero ahora en el capítulo 14. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 15. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es el asunto de que Dios está en un trono con un chicote viendo cuando te portas mal para castigarte. Mucha gente tiene esa idea de que Dios castiga, de que si te portas mal te va a castigar. No se trata de eso, Jesús dice: mira, si me amas, ¿qué vas a hacer? Vas a cumplir, vas a guardar los mandamientos. La obediencia es un acto de amor y un acto de confianza, dándole a entender a Dios que Él sabe las cosas que son mejores para nuestra vida. Aquí mismo en San Juan, pero ahora en el capítulo 4, en el versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no es una imagen, Dios no es un ser físico como usted y como yo. Dios es un ser, pero ese es un ser espiritual. Para adorarle es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque los que le adoran es necesario que le adoren de esa manera. Dios estableció también otro medio para tener esa comunión, esa adoración delante de Él. En Romanos capítulo 8 vamos a ver que el Espíritu Santo, Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no enviaré al Consolador. Y refiriéndose al Consolador, es el Espíritu Santo que nos iba a ayudar en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ahora ¿qué? Hijos
de Dios. Cuando a alguien lo adoptan como hijo, lo que le da la certeza de que esa persona es adoptada es cuando le dan su acta de ¿qué? De nacimiento. En esa acta va a haber un rubro que dice que es adoptado, pero da la formalidad legal de que esa persona tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un hijo natural. Pero con Dios hay una certeza, dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Él da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Esa comunión con el Espíritu Santo es la que nos tiene aquí para agradecerle. ¿Cuáles son los frutos de este vínculo con Dios, de mantener ese vínculo fuerte con Dios? En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 7 nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, dije Filipenses 4, 7, ¿verdad? Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También en Santiago nos dice que si sentimos o pensamos que tenemos falta de sabiduría, debemos de pedírsela a ¿quién? Dice que el cual puede dar abundantemente y sin reproche. En Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús dio una promesa, dice: yo he venido. Dios no quiere que vivas siempre en fracasos, en problemas, en enfermedades, en situaciones adversas. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro vínculo con Dios es el tesoro más grande que poseemos. Fue iniciado por Él al crearnos. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero hoy ese vínculo se ha estrechado. Ya no solamente somos criaturas de Dios, somos parte de la familia de Dios. Y tenemos un testimonio de nosotros mismos que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a fortalecer ese vínculo? Leímos que la palabra dice: orar sin cesar. Tenemos que orar. Tenemos que leer la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo voy a saber lo que Dios espera de mí si no leo su palabra? Y también en la decisión de obedecer. Nadie te va a obligar. Debe de ser tu decisión obedecer a Dios. Pidámosle a Dios y démosle gracias por el privilegio que tenemos de ser ahora familia de Él, de tener un acceso directo a Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, y que permitamos que nuestras vidas verdaderamente reflejen esa relación con Dios. En la semana pasada les decía, mucha gente tiene religión. La Biblia solamente habla unos 2 versículos acerca de la religión, veíamos la semana pasada. Dice: la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y apartarse del mal, vivir una vida consagrada ¿a quién? A Dios. No es a través de la religión, sino es a través de una relación personal con Dios, de este vínculo que se había roto, que se había fracturado, que ahora a través de la fe de Jesús, en Jesús, podemos volver a tener acceso a Él y sentarnos a su mesa y disfrutar de su presencia, porque ahora somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.